Señoras y señores, muy buenos días. La Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura de la 28ª Jornada de Jóvenes Investigadores de las universidades integrantes de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM, y nuestra Casa de Estudios Superiores. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Soletzi Cid. Enseguida les invitamos a ver un video con el himno de la universidad. Saludamos de manera especial a la rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais y presidenta de AUGM, señora Sandra Goulart Almeida, al secretario ejecutivo de AUGM, doctor Álvaro Maglia, así como a las autoridades, estudiantes, profesores, profesoras, investigadores e investigadoras de todas las universidades de AUGM. Desde sus inicios, las Jornadas de Jóvenes Investigadores constituyen un espacio anual que reúne a cientos de jóvenes investigadores de las distintas universidades, miembro de la UGM, y que responde a una de las prioridades de la asociación: formar profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos con la realidad actual de América Latina. Las jornadas se rigen por los objetivos de promover la temprana vinculación entre jóvenes científicos de los países de la región y de impulsar su integración en el medio a través del desarrollo de redes interpersonales y de carácter científico-académicas, cuyo entramado posibilita y fundamenta la constitución de grupos regionales de investigación científica. En esta versión 2021, la Universidad de Santiago de Chile tiene el honor de ser la casa organizadora en un contexto particular, definido por la pandemia del COVID-19. Más de 1.500 jóvenes investigadores e investigadoras de 40 universidades de la red AUGM, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se encontrarán en la Universidad de Santiago de Chile como punto virtual y expondrán sus investigaciones de alto impacto en los campos de ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias de la vida y eje interdisciplinario. En la actualidad, la pandemia del COVID-19 ha significado uno de los mayores desafíos de las últimas décadas, lo cual ha obligado a todos los actores estatales y no estatales dentro de la sociedad internacional a generar respuestas comunes. Asimismo, la Universidad de Santiago de Chile ha debido ahondar sus esfuerzos por cubrir las necesidades básicas mediante la búsqueda de alternativas y ha optado por mantener su compromiso y vinculación con el medio.
Es en este contexto que la Universidad de Santiago de Chile tiene el gran desafío de ser sede virtual en esta versión de la Jornada de Jóvenes Investigadores, entendiendo el reto que significa, pero con gran anhelo de llevar adelante esta honrosa responsabilidad y satisfacer las expectativas asociadas a la realización de este evento en este formato. Cabe destacar que la Universidad de Santiago de Chile cuenta con un plan estratégico institucional 2020-2030 que busca impulsar la internacionalización e interculturalidad. Sumado a este plan estratégico, también existe una política de internacionalización que propone 7 principios que son coherentes con la misión y sus valores. Estos principios se entienden como estándares para una internacionalización de excelencia y son pertinencia y calidad, interculturalidad, cooperación e interdisciplinariedad, sostenibilidad, inclusión e integración, equidad y transparencia. La Universidad de Santiago de Chile cuenta con una vasta trayectoria académica de 172 años y se proyecta como un plantel de excelencia, con énfasis en la investigación y mirada global a través de sus 379 laboratorios de investigación y una oferta académica que incluye 72 carreras de pregrado, 52 de posgrado y 355 programas de educación continua. De esta misma forma, se destaca por su sello de internacionalización en la vinculación con el medio, el cual se expresa a través de la creación de relaciones sistemáticas, multidireccionales y formalizadas de cooperación internacional, uno de los pilares fundamentales que ha permitido a la universidad alcanzar la acreditación máxima de 7 años. Finalmente, mencionamos que la articulación de la Jornada de Jóvenes Investigadores 2021 en la Universidad de Santiago de Chile ha sido desarrollada dentro del marco del trabajo del Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias, que es parte de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y que tiene como misión fortalecer, ampliar y profundizar las conexiones internacionales de la universidad, además de promover iniciativas para concretar la internacionalización en todas las áreas. Esperamos que los resultados de estas 3 jornadas sean fructíferos a nivel estudiantil, académico e investigativo para las comunidades de todas las universidades que participarán. A continuación, se dirigirá a ustedes el rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Soletzi Cid. Muy buenos días. Junto con agradecer y celebrar la presencia de todos ustedes en la nueva versión de las jornadas de jóvenes investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, AUGM, saludo a su presidenta, señora Sandra Goulart Almeida, rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, al secretario ejecutivo de la AUGM, el doctor Álvaro Maglia, y a todos y todas los directivos, académicos, estudiantes y funcionarios que nos acompañan en el día de hoy. Junto con celebrar la presencia de todas y todos ustedes en este encuentro virtual de jóvenes investigadores titulado Generación de Conocimiento desde el Sur para el Mundo Post-Pandemia, saludo a las 38 universidades representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile que se han hecho presentes en esta jornada. Asimismo, doy la bienvenida a las más de 120 académicas y académicos quienes cumplirán el rol de evaluadores de los trabajos de jóvenes investigadores e investigadoras, cuyo trabajo será sin duda un aporte sustantivo al desarrollo de las sociedades desde la academia, dando respuesta a los desafíos que se nos presentan. La pandemia dejó de manifiesto la importancia de la investigación científica. Es por ello que resulta del todo pertinente la realización de este tipo de encuentros, donde se reúnen cientos de jóvenes investigadores con el propósito de promover la vinculación temprana entre jóvenes científicos de los países de la región, junto con impulsar su integración, fortaleciendo las redes interpersonales y de carácter científico-académicas. Las universidades miembros de la AUGM
buscan formar profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos con la realidad de América Latina. Para ello, promueven, apoyan y consolidan espacios de reflexión y divulgación como este, realzando su importancia para profundizar en temáticas como ciencias sociales, tecnología, innovación y ciencia desde una mirada regional sur. Acciones que en lo particular, como Universidad de Santiago de Chile, desarrollamos ampliamente desde la Vicerrectoría de Posgrado y el Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias, dependiente de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Durante los 3 días en que se extenderá esta jornada, se trabajarán 33 temas de investigación divididos en 4 ejes temáticos: interdisciplinario, ciencias humanas, ciencias exactas y ciencias de la vida. Es así como se dispondrá de 98 mesas de investigación, distribuidas en 5 sesiones, donde se tratarán los 569 trabajos de investigación, correspondiendo el 61% de estos a mujeres investigadoras, lo cual nos llena de alegría. Ciertamente que la región latinoamericana se encuentra abordando los desafíos de la investigación en este nuevo escenario post-pandemia, situación que nos permite destacar el rol de la investigación interdisciplinaria desde las universidades públicas, proyectándose en este espacio regional y, por qué no decirlo, también a nivel global. Estimadas y estimados asistentes, agradezco el apoyo recibido por el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la UGM, especialmente al señor Juan Manuel Sotelo y al señor Álvaro Maglia. Asimismo, quisiera entregar a Álvaro nuestro profundo agradecimiento por el tiempo y trabajo dedicados a la Secretaría Ejecutiva de UGM, la cual deja a fines de este año. Estimadas y estimados estudiantes, vivimos un momento donde las universidades enfrentamos grandes retos en todo orden de cosas, donde la investigación y desarrollo se hace fundamental para avanzar en lo local, nacional y regional, motivados por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en materia de educación de calidad, igualdad de género, salud, cambio climático, entre otros importantes ámbitos. En este tipo de encuentros suelen reafirmarse los primeros signos de lo que será una vida dedicada a la producción científica. Y es justamente en estos momentos donde se hace patente el aporte sustancial que ustedes, jóvenes, investigadoras e investigadores, pueden entregar. El camino que hoy están comenzando a pavimentar en materia de investigación puede ser arduo y extenuante, pero la recompensa y satisfacción de contribuir con soluciones concretas a las necesidades del país, la región y el mundo no tiene parangón. Las nuevas tecnologías están al servicio de los jóvenes investigadores como ustedes, y estamos convencidos que desde estas jornadas saldrán profesionales de excelencia que llevarán la investigación latinoamericana al reconocimiento global. Disfruten estas jornadas como una oportunidad de desarrollo personal e integración regional, fortaleciendo la producción y divulgación de conocimiento desde las instituciones de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo hacia el mundo. Muchas gracias. Enseguida hará uso de la palabra la presidenta de AUGM y rectora de la Universidad Federal de Minas Gerais, señora Sandra Goulart Almeida. Bom dia, eu sou Sandra Goulart Almeida, sou reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e sou a atual presidenta da Associação de Universidades Grupo Montevidéu. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, mesmo que de forma virtual, para abrir essa 28ª Jornada de Jovens Investigadores da nossa AUGM. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar com todas as pessoas que perderam entes queridos durante essa pandemia ou que sofreram os impactos desta que é a maior crise sanitária dos últimos tempos e também uma grave crise social, humanitária e econômica. É por isso que essas jornadas são realizadas mais uma vez de forma virtual. Mas é muito importante que estejamos juntos hoje, mesmo que seja de forma virtual, para essa atividade
que já é um marco na história da nossa UGM. A Associação de Universidades do Grupo Montevidéu completa este ano 30 anos. E as Jornadas Jovens Investigadores ocorre há 28 anos, ou seja, desde 1993. Então, já é um marco na história da nossa associação. Para nós é uma enorme satisfação ter a oportunidade de fazer com que os nossos jovens possam interagir com todos os outros estudantes da nossa região e que fazem parte da nossa associação. Eu gostaria também de cumprimentar o reitor Juan Manuel Solese, reitor da Universidade de Santiago do Chile, por nos acolher neste evento, juntamente com toda a sua equipe. Nossos sinceros agradecimentos à Universidade de Santiago de Chile e toda a sua equipe pela organização deste evento. É um enorme prazer podermos estarmos juntos e também contribuir para que pensemos a nossa região nesse momento tão difícil da vida da humanidade. É por isso que eu também congratulo os organizadores do evento pela temática escolhida para este evento. Geração de conhecimento desde o sul para o mundo post-pandemia. Então, nós temos um grande desafio pela frente, que é pensar nesse mundo após o término ou após o controle dessa pandemia. E nossos jovens investigadores também têm um papel importante nesse cenário. É um papel de pesquisar não apenas essa temática, mas várias temáticas da vida acadêmica e também compartilhar os conhecimentos de forma colaborativa, cooperativa com os demais países, as demais instituições das quais a nossa UGM participa. Eu gostaria também de lembrar a importância da nossa UGM em fazer essa reflexão que é tão importante para todos os nossos países e todos os membros da UGM. Se há algo que aprendemos com essa pandemia é a importância da colaboração, da cooperação, sempre de forma recíproca e colaborativa e solidária. Então, mais do que nunca, a importância da UGM se mostra como espaço de integração regional, como espaço de colaboração entre nossas instituições. Então, com essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Agradeço mais uma vez todo o trabalho realizado pela equipe da Universidade de Santiago do Chile e também a equipe da UGM. Tenham um excelente evento. Eu tenho certeza que as reflexões trazidas pelos nossos jovens investigadores serão muito importantes para que nós possamos formar os nossos estudantes, não apenas para as investigações, a pesquisa, mas também como cidadãos que têm uma importância central para os nossos países e para a nossa região. É um prazer estar aqui com vocês e eu desejo um excelente evento. Muito obrigada, fiquem bem. A continuación, dejo con ustedes al secretario ejecutivo de AUGM, Dr. Álvaro Maglia. Como secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, quiero dar a todos ustedes una muy cordial bienvenida a esta 28ª edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores. Este año las jornadas debieron ser de carácter virtual. Hubiéramos naturalmente deseado que las condiciones sanitarias permitieran el encuentro entre todos ustedes allá en Santiago de Chile, en la Universidad de Santiago de Chile, que es quien este año le ha dado sede a estas jornadas de jóvenes investigadores. Saludamos a ustedes, las jóvenes investigadoras
y los jóvenes investigadores, deseándoles una fecunda tarea en estas instancias de intercambio, en este programa que lleva ya 28 años consecutivos de edición y que tuvo su primera edición en la Universidad Federal de Santa María en el año 2003. El propósito de estas jornadas fue desde un comienzo generar el acercamiento de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes investigadores a los efectos de poder intercambiar fuertemente en sus ámbitos de investigación correspondientes, disciplinarios o interdisciplinarios, con el propósito de generar una masa crítica que impacte fuertemente en nuestra región, que aporte significativamente al desarrollo de nuestra región y que permita crear grupos de investigación internacionales, interinstitucionales, que den respuesta a los problemas estratégicos de nuestra región, que son muchos. Y esto lo ha vinculado fuertemente con nuestros comités académicos, con nuestros núcleos disciplinarios, que efectivamente en ellos radica el trabajo en red, no solo en la investigación, sino también en todas las funciones universitarias, pero que dan un impacto muy fuerte o que tienen un impacto muy fuerte a nivel de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y estas jornadas, efectivamente serán de carácter virtual, han sido organizadas con todo detalle por la Universidad de Santiago de Chile, con apoyo del conjunto de nuestra asociación. Cientos de investigadores senior participarán también para intercambiar con ustedes, pero lo fundamental es que ustedes mismos intercambien, que ustedes mismos generen ámbitos de convergencia y que permita suponer que en el futuro ustedes constituirán grupos internacionales a nivel de la región de investigación que den el impacto necesario para este mundo en transformación permanente, pero donde el conocimiento pasa a ser uno de los valores principales para pensar en nuestro desarrollo, en la soberanía regional y en la autonomía regional. De esta manera, entonces, reiteramos la bienvenida, les deseamos el mejor de los éxitos, el mejor de los intercambios y, así como este año tendremos esta jornada virtual, esperamos el año próximo. Con algunos de ustedes quizá, pero con otros investigadores jóvenes, tener en otro país, en otra universidad, una nueva jornada, en ese continuo que en este tiempo ha logrado, la presentación de 15.000 jóvenes investigadoras y 15.000 jóvenes investigadores, y por lo tanto un número de trabajos de investigación similar, con productos concretos, que han sido además previamente calificados para participar de estas instancias de la mejor forma. Esto es parte de nuestra UGM, es parte de lo que la UGM quiere hacer: promover la investigación, promover el conocimiento, promover que nuestros jóvenes cada vez más, a través de las diferentes instancias de formación, en el grado, en el posgrado, maestría, doctorado, generen alto volumen de conocimientos que sea pertinente para nuestra región y que permita pensar en una soberanía del conocimiento en los próximos tiempos. Tengan ustedes entonces las mejores jornadas de jóvenes investigadores en esta USACH, y un agradecimiento muy profundo a la Universidad de Santiago de Chile por la organización de esta instancia. Enseguida daremos paso a la presentación artística. En esta oportunidad
tenemos el agrado de presentar Caos, obra para orquesta de cuerdas, flauta y timbales de Catherine Bachmann, interpretada por la Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile y dirigida por el maestro Nicolás Raus.
Agradecemos a la Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile y a Nicolás Raus por esta presentación en el marco de la inauguración de la 28ª versión de la Jornada de Jóvenes Investigadores AUGM. A continuación, daremos paso a la clase magistral a cargo de la profesora Katia Araújo, del Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes en la inauguración de la Jornada Anual de Jóvenes Investigadores de la Red de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo 2021. Una actividad que en esta ocasión organiza la Universidad de Santiago de Chile, universidad a la que tengo el honor de pertenecer. Esta es una conferencia que será dictada por alguien como yo, cuyo trabajo se sitúa en las ciencias sociales. Entiendo que no todas ustedes, ni todos ustedes, provienen de estas disciplinas de las ciencias sociales, pero también creo que esta dimensión de la comprensión de nuestras sociedades es relevante para todas y todos, porque es en ellas, en estas sociedades, en las que nos desplegamos, nos desarrollamos como ciudadanas, como ciudadanos, porque habitamos estas sociedades y porque es precisamente a estas sociedades a las que buscamos contribuir con nuestros trabajos de investigación. Y lo que quisiera hacer hoy, y la intención de esta conferencia, es tratar de establecer los desafíos que se establecen para la producción de conocimientos y particularmente aquellos que afrontan las ciencias sociales hoy, en América Latina, en la región. En particular, me gustaría centrarme en uno de estos desafíos, que es el hecho de que de manera acuciante estamos obligados a revisar actualmente nuestra caja de herramientas conceptual y teórica. Si esto es algo general, esto es algo extremadamente importante también para nuestra región. Este es un desafío que compete de manera especial a regiones como la de América Latina, porque América Latina, como otras regiones, no han hecho parte históricamente del mainstream de la producción de los conceptos y teorías que al mismo tiempo hemos estado usando como herramientas para entender nuestro mundo social. Así, es urgente hacer esta revisión de nuestra producción de conocimientos que está siendo al mismo tiempo producida a través de estas herramientas que son herramientas que vienen de este mainstream de la teoría social. Es algo que es la tesis central que yo quiero discutir y al final de argumentar esta tesis lo que quisiera hacer es presentar una propuesta de las tareas que nos esperarían. Para desarrollar esta tesis, lo que voy a hacer es dividir esta presentación en 4 partes. La primera, muy breve, servirá para presentar la concepción de la producción de conocimiento científico-social de la que parto. La segunda parte va a estar destinada a discutir cuál es el problema específico con esa caja de herramientas con la que contamos. Y lo voy a hacer contando o reflexionando a partir de alguien que sitúa su práctica desde América Latina, como es mi caso. Y la tercera parte va a tratar de discutir algunas de las estrategias contemporáneas que se han desarrollado para enfrentar el problema que tenemos con esa caja de herramientas, cuáles han sido sus alcances y especialmente los límites que han tenido estas estrategias. Mi cuarto punto será proponer lo que me parece sería una vía adecuada para superar el problema planteado. Finalmente, voy a intentar graficar esta propuesta a partir del análisis del caso del estudio de los individuos y del individualismo, cuestiones que llevo investigando desde hace varios años. La producción de conocimientos en ciencias sociales desde América Latina. Quisiera partir entonces de lo que significa desarrollar, generar una producción de conocimientos en ciencias sociales.
en cuanto a científicos sociales, lo que nos compete es tratar de aportar de manera consistente y coherente a la comprensión de la vida social. Esta comprensión debe participar críticamente y constructivamente en las formas que esta vida social adquiere y debe tratar de servir a los individuos, ya sea colectivo o personalmente, para que ellos puedan sostenerse, ya sea adaptativamente o tratando de transformar la vida social o la sociedad en la que habitan. Para cumplir con este objetivo, los científicos sociales usamos un conjunto de herramientas conceptuales y teóricas que solemos llamar teoría social, o que nos es provista por la teoría social. La teoría social, su validez y su pertinencia, se juzga por su capacidad entonces de permitirnos entender o no los fenómenos a los que nos vemos enfrentados como científicos sociales. Así es que su valor pende de la potencia de las herramientas de lo que nos provee para generar conocimientos que tengan altos grados de acuidad respecto a nuestros objetos científicos y sirvan a nuestros individuos y a nuestras sociedades. Ahora bien, esta teoría social, es este conjunto de reflexiones teóricas y de herramientas conceptuales que utilizamos para tratar de entender nuestras sociedades, o a partir de las cuales organizamos esta entrada, incluso investigativa, para tratar de entenderlas. Esta teoría social, en realidad esos conceptos y grandes teorías abstractos, es importante recordar que se producen en realidad a partir de un trabajo que es un trabajo básico, que es sistematizar un conjunto de informaciones, un conjunto de evidencias y un conjunto de observaciones, un conjunto de experiencias controladas acerca de cómo se organiza la vida social, acerca de los modos de vida que hay en la vida social, acerca de cómo se producen los sentidos que se desarrollan en una sociedad concreta, en un momento histórico específico. Este es el humus, uno podría decir, del que se nutren estas teorías sociales. Claro, como este es como el piso, los elementos básicos de lo que se nutre. Pero para producir teoría social, lo que tienen que ocurrir es que estos elementos básicos pasan por procesos de elaboración que llevan a niveles de abstracción y generalización cada vez mayores. Entonces, cuando llegan a nosotros esas herramientas, ya cuentan con esos grados de abstracción y entonces parecen como si fueran válidas, como si no fueran situadas, como si fueran válidas para estudiar cualquier realidad social. Y entonces aparecen como si ellas fueran deslocalizadas, ¿no? Herramientas abstractas deslocalizadas. En esa medida, lo que acontece es que cuando esas herramientas no llegan a nosotros, muchas veces lo que acontece es que perdemos de vista que su nutriente primario, de donde fueron producidas, son básicamente a partir de componentes que vienen de realidades sociales muy específicas y muy concretas. Resulta que en América Latina, básicamente, con lo que trabajamos son con teorías sociales, es decir, con elementos de la teoría social, con teorías, conceptos, etcétera, que han sido producidas y que son mayoritariamente producidas en sociedades centrales del norte, ¿no? Que son las hegemónicas. Y muchas veces la utilizamos incluso porque estamos obligados a utilizarlas, en el sentido que para cumplir con las publicaciones, para cumplir con ciertos requisitos supuestamente de justificación o de validación de nuestros trabajos, estas teorías o estos conceptos aparecen como los más autorizados. Sin embargo, vuelvo a insistir, se trata de conceptos y de teorías o de herramientas conceptuales y teóricas que han sido producidas sobre la base de otras realidades sociales. Así que nada malo con ellas, simplemente lo que quisiera subrayar para empezar esta argumentación es que esta teoría social ha sido producida
a partir de ese conjunto de datos que vienen de realidades sociales que no son las nuestras. Y tenemos entonces un problema porque nos estamos olvidando de ciertas herramientas conceptuales para tratar de cumplir esa tarea que había dicho al comienzo, que es la tarea de tratar de comprender nuestras sociedades específicas. Este punto, ¿no? El problema es un problema extremadamente importante porque no es que acontezca desde hoy, sino que las ciencias sociales, la sociología y muchas otras siempre están de una manera u otra basadas en modelos en los cuales tenemos algunos puntos de acuerdo y que parten de los llamados autores sociológicos clásicos. Estos autores sociológicos clásicos que provienen efectivamente de estas sociedades centrales, efectivamente lo que hicieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es el momento de fundación de estas disciplinas, trataron de identificar cuáles eran los rasgos emergentes de sus sociedades nacionales, los rasgos emergentes que esas sociedades estaban adquiriendo debido a la aguda transformación de la condición histórica en que se enfrentaban y la nueva conciencia que estaban adquiriendo las personas en estas sociedades centrales del norte, digamos, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, que son básicamente las más importantes y las más influyentes en teoría social y en este momento histórico, y que estaban enfrentando de tratar de ver qué estaba aconteciendo entonces con sus sociedades en este momento de grandes transformaciones. Así es que trataron de identificar cómo estaban transformándose las formas de organizarse socialmente, cuáles eran los nuevos sentidos emergentes sobre el mundo, sobre el ser, sobre los individuos, cómo se estaban reconfigurando las maneras de convivir socialmente o cómo se daba la convivencia social. Y entonces estos autores que están situados geográficamente, a pesar de muchas variaciones importantes, lograron generar una especie de consenso, un marco general sobre la narración de este momento histórico, de estos cambios históricos, un marco explicativo general. Y esto produjo una versión canónica de esta nueva condición histórica que terminó ser aceptada colectivamente bajo el nombre de modernidad. Pero esta tarea que estaban haciendo estos teóricos de finales del XIX, comienzos del XX, el origen de estas disciplinas en las ciencias sociales, ¿no?, de dar un diagnóstico al que llamaron, bueno, estamos en una nueva época y se llama modernidad, estuvo acompañada de un hecho muy importante. Era un momento en que las exigencias, ¿no?, científicas, en la construcción de estas disciplinas como científicas, el universalismo era una orientación principal del trabajo desarrollado. Es decir, que si yo generaba un concepto o una teoría, este concepto, esta teoría para sostenerse tenía que tener una pretensión universal, de que valía en términos universal. Y entonces, la interpretación que estaban haciendo sobre los procesos sociales concretos que estaban enfrentando, ellos consideraron que debían construir conceptos que dieran cuenta de tendencias de desarrollo en el largo plazo, con un alto nivel de abstracción, pero sobre todo que eran aplicables a todas las sociedades, es decir, que tenían un alcance universal. De esta manera, teorías y conceptos que fueron construidos en base a las experiencias de un número limitado de sociedades fueron propuestas como generales y universales. Es a partir de estas propuestas, además, que la disciplina va a empezar a desarrollarse. No es que esos sean los conceptos que trabajemos ahora, pero muchas de las premisas provienen de este primer trabajo. Y eso es lo que se expande, por supuesto se expande no solamente porque son los primeros, sino porque hay relaciones geopolíticas de poder más amplias que van a definir como la estructura de esta hegemonía. Y entonces la modernidad fue como narración de un proceso histórico, pero también como fuente de construcción para este conjunto de herramientas conceptuales,
tomó un carácter normativo excepcional. Normativo quiere decir que funcionó como modelo, un carácter de modelo que resultó problemático sin duda, puesto que se constituyó como una referencia a la comparación con muchas otras sociedades. O sea, se convirtió en el modelo de referencia para entender las propias sociedades. Si había una desviación, el problema era de la otra sociedad porque el modelo estaba dado a partir de estas lecturas. Y en ese sentido, la modernidad, como narración, de un proceso histórico y como fuente de construcción de estas herramientas conceptuales, se convirtió en una medida ideal para los juicios de valor y un modelo hegemónico para el análisis en las ciencias sociales. De esta manera, estos conceptos, que se crearon basándose en el humus sociohistórico de las sociedades occidentales centrales, continúan hasta hoy sirviendo de referencia para el estudio de otras sociedades. Entonces, las soluciones estructurales, las soluciones en términos de normas, las soluciones en términos de interacciones para el problema de la convivencia que encontraron esas sociedades, se exportaron a otras y han trabajado en ellas como la definiciones de lo que debería esperarse, cuando no de lo que debería ser deseable en estas sociedades. Es decir, la modernidad de los conceptos y teorías que le subtienden han terminado teniendo, lo que decía antes, un carácter normativo. La consecuencia más importante y negativa ha sido que esto ha contribuido a confundir o desorientar la comprensión y la interpretación de otras realidades sociales. Y este es un problema esencial, vuelvo a insistir, para los sociólogos y sociólogas que trabajamos en otras realidades sociales, porque estas interpretaciones que son de alguna manera afectadas por los instrumentos que usamos, afectan la pertinencia, la coherencia y la acuidad de los resultados que tenemos y sobre todo las interpretaciones que damos de nuestras sociedades. Un buen ejemplo del anterior lo da lo que se puede llamar la narrativa del déficit en América Latina, que es algo que he estudiado antes. Hay una producción sociológica que ha terminado por producir los aires de familia, los parecidos entre las diferentes, por ejemplo, sociedades latinoamericanas, a partir de la distancia entre estas sociedades y las expectativas que se construyeron, normativas, los ideales o los modelos, constituidas a partir de las soluciones que habían encontrado otras sociedades como Alemania o Francia o Estados Unidos, etc. Y entonces, de este modo, lo que hemos observado es que, por ejemplo, en el caso de América Latina, hemos sido testigos de una larga discusión en la cual en América Latina la discusión se ha planteado es que los individuos latinoamericanos no somos verdaderamente individuos. ¿Por qué no somos verdaderamente individuos? Porque no corresponde los atributos de esos individuos, los atributos que se le producen socialmente a esos individuos en América Latina, no corresponden a aquellos que corresponderían tener, ¿no? Es decir, a la definición y a las atribuciones entregadas por las formas en que fueron conceptualizadas para otras sociedades. A partir de este modelo, además, las sociedades latinoamericanas fueron consideradas como problemáticas, porque en realidad ellas no tenían los grados de complejidad o de diferenciación que tenían esas otras sociedades. O las sociedades latinoamericanas fueron consideradas como sociedades transgresivas, que tenían un grave déficit y un severo déficit en la relación de los individuos con las normas, porque esa relación de los individuos con las normas no se estructuraba de la misma manera que en estas sociedades, etc. Todas estas han sido bases de lecturas de nuestras sociedades como lecturas de las sociedades en déficit. Eso es lo que yo he estado planteando como esta idea de la narrativa del déficit sobre América Latina que ha tenido por mucho tiempo las ciencias sociales en la región. Por supuesto, esto ha llevado a un
muy importante debate contemporáneo, en cual la pregunta central sería cuáles serían las tareas prioritarias entonces para la investigación sociológica en relación con esa teoría social, para poder lograr esta pertinencia y esta precisión y esta coherencia y no estar permanentemente como en comparación con las sociedades centrales del norte. Y una de las vías más importantes ha sido sin duda la crítica y el escrutinio a la cuestión de la noción de la modernidad, ¿no? Se ha discutido, se ha pensado que lo que había que hacer es una crítica a la idea de la modernidad, o sea, a esta construcción narrativa que nos vino de algunas sociedades, y el monopolio de estas teorías y categorías promovidas de las sociedades occidentales centrales. Y ahí han habido varias posiciones desarrolladas, ya sea por lo que se llaman las modernidades múltiples, seguramente los estudios que ustedes conocen, las posiciones decoloniales, las posiciones postcoloniales, los estudios subalternos, etc. Han sido varias maneras de pensar este problema y todas ellas han enriquecido la discusión. Al primero, subrayar la necesidad de que hay que pensar de nuevo las relaciones, ¿no? Todo el problema de la producción de conocimientos, poniéndolo en una perspectiva que sea una perspectiva de relaciones de poder, ¿no? Y eso ha tenido mucho que ver con esta denuncia del eurocentrismo. Y por otro lado han dado un gran peso y un peso muy decisivo a la historia y a la contingencia al pensar la producción de los conocimientos y al tratar de poner en cuestión una narrativa que era una narrativa compacta sobre la modernidad, a la cual todos tendríamos que, entre la que todos tendríamos que calzar. Y en tercer lugar, han puesto en claro cuáles son las consecuencias epistémicas de la relación entre las sociedades centrales y periféricas, que son estas relaciones de poder y cuáles son sus consecuencias para la producción de conocimiento. Entonces, todas estas perspectivas realmente son importantes, han realizado importantes contribuciones críticas. Pero quizá una cuestión que me parece que es importante es que lo que ha sido y lo que yo creo que es esencial, ¿no? Es que han mantenido un poco la idea de que lo que hay que como estrategia para dar respuesta a la situación que han denunciado, han planteado que había que romper con la idea de modernidad, que lo que había que hacer básicamente era discutir el problema de la modernidad. Y eso ha sido como el centro de las discusiones que se han planteado aquí. Pero a mi juicio, y ha sido algo que creo que es importante evaluar, ¿no? Para nuestro trabajo, yo creo que centrarse solamente en desmontar la modernidad es un problema, porque desmontar la modernidad sigue dejando el problema de la modernidad en el centro de nuestras discusiones. Es decir, es cierto, ese diagnóstico no es el nuestro, pero desmontar ese diagnóstico no es lo único que podemos hacer para pensar nuestras realidades sociales. Yo creo que ha sido una discusión y una práctica también que traigo desde mi propio trabajo de investigación. Yo creo que en América Latina más bien tenemos que olvidar estratégicamente a la modernidad, o sea, olvidarnos solamente de desmontarla, hay que ir un poco más allá de tratar de desmontar la cuestión de la autoridad. Y lo que habría que hacer es más bien revisar las categorías, impugnar las categorías, los conceptos y las teorías que han funcionado como el fundamento para las teorías sociológicas que hemos estado haciendo. Más que desmontar la narración de la modernidad y discutir si somos modernos, no modernos, poco modernos, etc., o cómo comprendemos la modernidad, me parece que lo esencial es ir al fondo y tratar de renovar nuestra caja de herramientas. Un programa, y para eso, para
renovar nuestras herramientas, necesitamos un programa de investigación crítica que nos permita construir nuevas herramientas conceptuales y teóricas. ¿Qué implica tal esfuerzo? Implica dejar de lado todo lo que los clásicos de las ciencias sociales nos entregaron. No tenemos que abandonar toda conversación con la producción de los países centrales del centro. No, de ninguna manera. Sin duda, tenemos que conversar y tenemos que conocer estas discusiones, sin duda, pero el punto es que eso que está siendo producido no podemos recibirlo acríticamente y más bien tenemos que hacer una puesta a prueba crítica de estos conceptos. Esta puesta a prueba crítica no puede ser una puesta crítica ideológica, es decir, simplemente porque no nos conviene, sino tiene que realmente ser una puesta a prueba a través de investigación empírica. Tenemos que producir trabajo empírico que nos permita, un trabajo empírico sobre nuestras sociedades que al final nos permite saber si y cuánto esos conceptos y esas teorías que hemos venido usando efectivamente nos sirven para entender las sociedades en las que estamos. Entonces, esto significa de manera concreta un camino de 3 pasos, que supone, primero lugar, es tratar de investigar de manera concreta cuáles son las soluciones que nosotros hemos encontrado para nuestras sociedades. Cada sociedad es un conjunto sociohistórico en el fondo que encara ciertas tareas que deben encarar, tales como, por ejemplo, cómo se genera la riqueza, cómo se reproducen las bases materiales de la sociedad, cómo se producen los sentidos y significados, cómo se vive juntos, cómo se mantiene la adhesión de las personas a la sociedad. Son todas tareas y cada conjunto sociohistórico lo resuelve de cierta manera. Creo que hay que poder partir de manera profunda y sacando todas las consecuencias con mucho rigor de esta premisa. Entonces, hay que hacerlo y para poder hacerlo hay que hacer investigación empírica, pero esa investigación empírica tiene que ser fuertemente inductiva para que una vez que nosotros sepamos cuál es la especificidad y no la distancia con lo que ocurre en otros lugares, sino tratar de identificar esa especificidad, la manera específica en que nuestras sociedades responden a esos retos, poner en conversación eso con lo que nos dicen esos conceptos o categorías analíticas que nos vienen de esta discusión más mainstream, de esta herencia de las ciencias sociales que han estado más hegemonizadas por las producciones de ciertas áreas geográficas en el concierto mundial. Y una vez que allá podamos hacerlas conversar, podemos poner a prueba en qué medida esos conceptos y teorías eventualmente nos sirven y son importantes porque efectivamente son conceptos y teorías que se aplican a estas realidades sociales y en qué medida esos conceptos y teorías no nos sirven y lo que está aconteciendo es que están haciéndonos que desplacemos la mirada o que tergiversemos en algo nuestras interpretaciones, las maneras en que comprendemos nuestras sociedades. Y finalmente, cuando ya hemos terminado de encontrar esta especificidad, sin duda creo que lo que viene después es una conversación que esta vez es de nuevo a nivel global, con colegas de otras regiones y de otros lados, para tratar de ver y de reconstruir estas categorías y conceptos de manera conjunta y articulada. Esto implica que tenemos que tomar en serio algo que en nuestra región hemos tomado muy poco en serio, que es la idea de la teorización, ¿no? Por mucho tiempo, una de las cosas que ha ocurrido ha sido, y sigue aconteciendo, es como la impresión de que América Latina es lo que algunos teóricos llaman como un lugar para el data mining, es decir, ¿no? Extracción de datos, básicamente, y aplicación de teorías extranjeras, con menos
reconocimiento y con menos esfuerzo por la tarea de teorizar, y teorizar desde la América Latina, que es extremadamente importante. Esta teorización desde América Latina, entonces, como había dicho, requiere construir estos programas de investigación empíricos, inductivos, exploratorios, fuertemente informados teóricamente sobre el debate más allá de América Latina, pero que estaban orientados básicamente, en última instancia, a contrastar esta capacidad de las nociones teóricas vertebrales hegemónicas para dar cuenta de las realidades en estudio. Esto es extremadamente importante, yo creo, porque, insisto, esta idea de la teoría de América Latina ha sido siempre algo que ha parecido lejos de nosotros. Hemos tenido la impresión de que investigar es básicamente comprobar o darle sustento a otras tesis, y hemos distanciado entonces ese trabajo de producción de conocimiento con el hecho de la teorización. Hemos desagregado teorizar con producción de conocimientos, y lo que tenemos que hacer es volver a unir la producción de conocimientos y la teorización. Yo quiero darles un ejemplo que quizá pone en claro lo que trato de decir, cómo podemos aportar a esta tarea, que creo que es una tarea que es muy importante para la región, en la medida en que las ciencias sociales puedan aportar dando mejores interpretaciones que nos permitan a todos, a los no científicos sociales también, a entender las sociedades, lo que estamos, y poder aportar mejor a ellas. El ejemplo que les voy a dar viene de un programa de investigación que desarrollo desde hace algunos años, y que tiene que ver con el estudio de los individuos, de cómo se producen los individuos al confrontar la vida social cotidiana de cada una de las sociedades. Y entonces he estudiado básicamente hecho el estudio empírico de cómo estos individuos se producen en Chile, pero también hoy de qué manera hay otros colegas que también están trabajando esto en otros lugares, entonces hay información sobre otros países como Argentina, Colombia, Perú, etc. Fíjese, en este campo de estudios, como había dicho, desde una perspectiva más sociológica y también cultural, en las humanidades, el individuo en América Latina fue visto mayormente, históricamente, como inexistente o insuficiente. ¿Por qué? Porque ser reconocido como individuo implicaba poseer rasgos que la noción sociológica de individuo que había sido creada en Europa o Estados Unidos le había atribuido. Por ejemplo, autonomía. Obviamente, fue muy difícil históricamente encontrar individuos completamente autónomos, sostenidos en sí mismos, como esperaba esta definición de individuos producida por el mainstream de la teoría social en las sociedades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque en las sociedades latinoamericanas las interdependencias son muy importantes, y las interdependencias están producidas con un entrelazamiento muy denso y son al mismo tiempo muy explícitamente reconocidas. En otras sociedades, por supuesto que hay interdependencias y entrelazamiento, no sé, con las sociedades, no sé, estadounidenses, europeas, pero no es un tema central para esas sociedades, y tampoco hay un reconocimiento explícito de esas interdependencias. En cambio, en nuestras sociedades sí. Entonces, esperar que hubieran individuos que fueran, que reconocieran y que insistieran y que se definieran particularmente por su autonomía, era muy improbable en América Latina encontrarlo, porque en realidad lo que sobre todo los individuos en América Latina, como lo muestra un conjunto muy grande de estudios, tenemos la posibilidad de reconocer, es que nuestra vida social es fuertemente interdependiente, y eso tiene mucho que ver con el papel que las instituciones han cumplido. Aquí las instituciones no han tenido el papel de soportar a los individuos y por lo tanto fomentar lugares de autonomía, sino que han sido instituciones que se han o producidas entrelazadas con lógicas familiares, o han sido débiles y han dejado entonces que básicamente estas interdependencias informales fueran tan importantes para poder enfrentar la vida social. Entonces, esa es
las formas en que se ha organizado el mundo social en América Latina. En consecuencia, el estudio de individuos en esta región, que partía de la idea que estos eran los individuos que tenían que ser autónomos, etc., terminó concluyendo que en verdad aquí no habían individuos, o mejor dicho, no habían verdaderos individuos, y terminó incluso diagnosticando que muchas de nuestras dificultades sociales y políticas tenían que ver con esta insuficiencia de los individuos o con esta ausencia de individuos en nuestras sociedades. Nosotros fuimos acá, por supuesto, a hacer investigación empírica. Lo que nuestros estudios han mostrado empíricamente es que obviamente existen los individuos en América Latina y, por supuesto, no es un individuo insuficiente. Lo único que acontece es que tenemos otra modalidad de individuos y otros mecanismos de producción de individuos. Así es que nuestros resultados lo que mostraron es que el problema nunca ha sido el individuo insuficiente o el individuo en déficit. Lo que estaba pasando era que los investigadores estaban prestando demasiada atención a los modelos en que las teorías hegemónicas y los conceptos traían desde ellos. Lo que nosotros encontramos en nuestro caso de estudio, por ejemplo, en Chile, es que el individuo se establece en base a sus habilidades intrínsecas y no tanto respecto a las instituciones como en otras sociedades para tratar con la vida social, y en una gestión relacional, como había dicho antes, específica. O sea, se basa su manera de enfrentar el mundo social mucho más en su capacidad de hacer y sus relaciones interpersonales que en su capacidad de encarnar un modelo que las instituciones organizan, como se espera teóricamente según estas teorías más mainstream. Entonces, y esto todo tiene que ver sin duda con que el individuo no se percibe a sí mismo, principalmente resultado de las instituciones, ¿no? Y eso tiene que ver con que los modos de integrarse al mundo social pasan mucho más por las relaciones y las interacciones sociales, la familia, los amigos, etcétera, que por las propias instituciones. Por lo tanto, lo que nuestro trabajo sugirió es que necesitábamos hacer una revisión teórica de estas ideas sobre el modo que los rasgos que tenía que tener un individuo para ser considerado un individuo y el peso que tenían las instituciones en las sociedades. Dos cosas que nos han parecido que no aplican a las maneras en que nuestras sociedades han encontrado como solución a las formas de organización. Entonces, es evidente que necesitamos revisar tanto la noción de individuo como de individualismo, como del papel que hay que darle a las instituciones en lo social. En breve, lo que he tratado de argumentar aquí, hasta aquí, y que termino con este ejemplo, tratando de mostrar cómo esta otra interpretación del individuo nos da una mirada que no nos pone en el lugar del déficit y que nos permite entender mejor a las sociedades en lo que estamos, es que para enfrentar la producción de conocimientos en América Latina, hoy estamos ante este desafío de abandonar el tutelaje teórico por parte de los países centrales, y eso significa ir un paso más allá, ¿no? Que no se trata solamente, como lo han planteado los decoloniales, postcoloniales o los estudios subalternos, de criticar la modernidad, de criticar el eurocentrismo o de simplemente deshacerse de nociones occidentales. Creo que ese no es una salida, no es un camino, sino lo que he tratado de decir es que nuestra tarea hoy es poner en cuestión los conceptos de esas teorías vertebrales de la teoría social que nos han venido obviamente a partir de estas versiones más hegemónicas, pero lo tenemos que hacer a través de investigación empírica hecha siempre con la perspectiva, el objetivo y el horizonte de la teorización. Tenemos que ir a entender la especificidad de nuestras sociedades sin definirnos como islas y sin renunciar al hecho de que efectivamente estamos en un diálogo que es un diálogo más allá de nuestras fronteras. Así es que, para resumirlo, creo que estamos ante el desafío que
que enfrentar el desafío que se nos ha planteado implica una doble estrategia: olvidar estratégicamente la modernidad y todos esos debates, pero sobre todo hacer de América Latina sistemática, o de América del Sur, ustedes vienen de básicamente América del Sur, pero América Latina en general, hacer América Latina consistente y sistemáticamente nuestro problema, y hacerlo nuestro problema por un lado, pero hacer de ella, de América Latina, un problema para la teoría en general, porque hacerla como una objeción a esos pilares fundamentales que han sostenido a la teoría social y que han funcionado como deber ser para nuestras prácticas y para nuestras lecturas y nuestras interpretaciones de nuestras sociedades, ahora ya por más de un siglo. Esto yo creo que es extremadamente importante en un momento como hoy, y creo que es una tarea que ustedes, jóvenes investigadores, tendrán que llevar adelante en el futuro que nos viene. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la profesora Katia Araújo. De esta manera, llegamos al cierre de esta ceremonia de apertura de la 28ª versión de la Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, edición que de manera especial se realizará de forma virtual, con sede en la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos a todos los estudiantes, profesores e investigadores de las 40 universidades de la red AUGM y especialmente a las autoridades presentes hoy en el primero de 3 días que esperamos ayuden a promover la temprana vinculación entre jóvenes científicos de los países de la región e impulsar su integración en el medio a través del desarrollo de redes interpersonales y de carácter científico-académicas. Recordamos que en esta oportunidad la Universidad de Santiago de Chile tiene el honor de ser la casa organizadora en un contexto particular, definido por la pandemia del COVID-19, y que reunirá a más de 1.500 jóvenes investigadores e investigadoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Por su atención, muchas gracias.